Hola, profesor y compañeros. Mi nombre es Carmen Yaret Chavarría Martínez, soy estudiante del programa de Ciencias de la Información de Bibliotecología Archivística de la Universidad del Quindío. Este video lo que vamos a tratar es la ventanilla única de correspondencia de la Subred Integrada de Servicios Centro Oriente. ¿Cómo nace la Subred? La Subred Centro Oriente nace a partir del Acuerdo 641 del 2016, por el cual reorganiza el sector salud. ¿Qué hizo? Fusionar los hospitales de tercero, segundo y primer nivel. En este caso, la Subred Integrada de Servicios de Salud está conformada por 6 hospitales: el Hospital de San Blas, La Victoria, Santa Clara, Rafael Uribe, San Cristóbal y Centro Oriente. Esos 6 hospitales están distribuidos estratégicamente en las 6 localidades que abarca el cubrimiento de la salud de la Subred Centro Oriente, que está en la localidad de Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal, Rafael Uribe, Antonio Nariño y Los Mártires. A partir de ese acuerdo 641, a nivel interno de la Subred Integrada de Servicios Centro Oriente aparece el acuerdo 7 del 2017, donde hace la creación de la estructura orgánica funcional de la entidad, en la cual nosotros podemos ver acá que tenemos la gerencia, las oficinas asesoras, la sugerencia de servicios con sus grupos y la sugerencia corporativa. La parte de gestión documental hace parte o depende directamente de la sugerencia corporativa, que está implícitamente en esto. Bueno, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente tiene una visión. ¿Cuál es esa visión? Proyectarse para el año 2020, ser los líderes y referentes en el modelo de atención integral en salud. ¿Con qué? Con altos estándares de calidad reflejados en la satisfacción del servicio a los usuarios, familias, y ser reconocido en la gestión clínica en cuanto a la parte académica, a la investigación y a la docencia. ¿Cuál es la misión de la Subred? La misión de la Subred es brindar atención integral en la salud. ¿Con qué? Con lo que hemos dicho anterior, con altos estándares de calidad. ¿A través de qué? De todo el equipo humano que pertenece y trabaja en la Subred Centro Oriente. Porque a mí me dio gripa. Y también teniendo el conocimiento para los medios de investigación y docencia en el área de la salud. La Subred cuenta con unos principios y unos valores. Está la ética y la transparencia. Podemos mirarlo acá. La vocación del servicio, el respeto, la justicia, el trabajo en equipo y la actitud positiva. Porque a mí se me dio gripa la semana pasada. La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente tiene 3 puntos de sede administrativa. La principal se encuentra en la calle 34 con Quinta, la segunda que en la avenida Caracas con 33, y la otra, la sede administrativa de San José Obrero, que queda en la carrera 42, 26 a 62. En este punto está la parte de salud pública y la atención de los precoces. También contamos con las UMES, que está el Santa Clara, el materno infantil, el San Jorge, y unos CAPS que hacen atención de consulta externa, como está el Bravo Páez, Olaya, Chircales, Diana Turbay, Jorge Eliezer, Santa Mendoza, Perseverancia, Laches, Las Cruces, Candelaria y Los Alpes. Bueno, a partir de aquí les voy a presentar a la coordinadora que está encargada sobre el proceso de gestión de la correspondencia y del personal y todo lo que tiene que ver con la ventanilla única. Ella es María Alejandra Gómez. Ella es profesional en Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística y tiene una especialización en formulación de proyectos. Mayra, cuéntenos por favor en qué consiste el proceso de las comunicaciones y qué módulos se utiliza aquí en la Subred. Nosotros manejamos el sistema de información Orfeo
para todo el manejo de las comunicaciones oficiales. Tenemos una ventanilla única de correspondencia con 3 sucursales, las cuales están distribuidas en las localidades que abarcan a su red. Nosotros tenemos el sistema de información en el cual recepcionamos todas las comunicaciones oficiales, hablando de la radicación central. Entonces, a través de la ventanilla única de correspondencia, los usuarios se acercan y radican sus diferentes solicitudes, peticiones, lo que necesiten, y las entidades, y nosotros hacemos la radicación desde la herramienta. Una vez radicada en la herramienta, el flujo documental se hace todo a través del sistema de información. Bueno, ¿y cuál es el proceso para la radicación y distribución de las comunicaciones internas? Las comunicaciones internas nosotros las hacemos desde el módulo de borradores. El flujo documental para la radicación interna y la radicación salida es el mismo hasta cierto punto. Entonces nosotros manejamos el módulo de borradores para realizar estos 2 tipos de radicaciones. Entonces desde el módulo borradores generamos un borrador, hacemos todo el flujo interno hasta llegar a la persona que lo debe firmar el documento como tal, y ahí sí continuar con el trámite. Para el caso de la radicación interna, una vez se genere el radicado, toda la distribución se hace a través de Orfeo, por las diferentes dependencias y usuarios que tiene la herramienta. Y para el caso de la radicación salidas, hasta el momento que llega donde el firmante es el que genera el número del radicado, y posterior a ello imprime el oficio, recoge las firmas, saca fotocopia para darle la copia al destinatario y pasa el proceso de digitalización de la imagen ya con la firma y el proceso de distribución con los mensajeros. Una vez se hace la distribución con los mensajeros, llega con el recibido, desde ventanilla única de correspondencia se hace la digitalización de la imagen con el recibido, se sube también a la herramienta y ahí finaliza el flujo documental como tal de la comunicación oficial. Porque en Orfeo manejamos otro tema que es el tema de los expedientes virtuales. Entonces ese trámite sí ya lo hace como tal cada uno de los usuarios de la herramienta. Entonces, por ejemplo, aquí para radicar una comunicación interna nos vamos al módulo borradores, seleccionamos el destinatario o buscamos el destinatario. Entonces aquí me arroja si es externo o es interno. Para este caso entonces vamos a hacer un ejemplo con el interno. Cuando el usuario está haciendo la radicación, pues debe tener cuidado en seleccionar si es interno o externo, porque esto nos cambia el tipo de radicación y el número de radicado que me genera el Orfeo al final. Entonces para este caso vamos a hacer una radicación interna, seleccionamos el rango, si es doctor o doctora, y procedemos a colocar el asunto. Aquí, ¿qué hacemos? Le damos guardar para que ya se nos genere un borrador, y aquí lo que hacemos es subir la plantilla o el oficio que yo ya tengo aquí preparado. En este caso pues es esta circular. Entonces lo que hago es subir esta circular como tal a la herramienta, que es el documento que va a visualizar la persona. Entonces aquí ya nos quedó la plantilla visualizada y me aparece la primera acción. Bueno, y aparece esa acción, pues ya automáticamente la otra persona, o sea, Gracie, ya puede revisar No, el documento. entonces aquí ya procedemos, es que me va a tocar abrir con otro explorador porque
Es que aquí no se me alcanza a ver, espérame a ver si lo puedo abrir con otro explorador. Ya. Una vez ingresamos por otro explorador, entonces nuevamente volvemos al módulo de borradores. Entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Yo puedo hacer dos opciones: aprobar el radicado. Una vez lo apruebe, me sale la opción de generar el número del radicado. Para este caso lo que vamos a hacer es revisar. Entonces aquí le coloco un comentario. Y automáticamente me arroja la opción de enviar. Entonces es aquí donde yo voy a darle remitir como tal el borrador al usuario que lo va a revisar, en este caso la doctora Marcia. Y aquí le comento la acción. Entonces el comentario se utiliza como para dar la indicación de qué es lo que se debe hacer con el borrador como tal, porque este no es radicado. Y se le da a enviar. Entonces aquí al realizar esta operación ya me aparece aquí abajo las dos acciones más realizadas. Y si yo quisiera hacer alguna modificación a este radicado, no lo puedo hacer porque actualmente lo tiene esta dependencia. Quien puede hacer modificaciones al borrador es la dependencia que lo tiene actualmente. Y así sucesivamente se va viendo reflejada todas las acciones que están realizando los usuarios. Una vez llegue al firmante, entonces se genera un número del radicado y todas estas acciones que quedaron depositadas aquí pasan al histórico del radicado. Un histórico se ve reflejado así. Este es un ejemplo. Entonces así se ve reflejado el histórico. Desde aquí hacia abajo se empieza a ver todo el flujo documental del radicado. Entonces, desde el momento de la radicación, si fuese un radicado interno, de aquí hacia abajo aparecen todas las acciones que se realizaron con el borrador. Y así sucesivamente hasta la disposición final como tal. Bueno, en conclusión podemos decir que la Superintegrada de Servicios de Salud a través de la ventanilla única maneja el Orfeo. El Orfeo es un sistema de información, es un software que permite que tramitar las comunicaciones, toda la información que se produzca, tramitarla, gestionar y controlar el flujo de la correspondencia, tanto en el interior de la entidad como la documentación que se recibe. Con el propósito de que, para que haya una evidencia digital en cada uno de los pasos que implica la gestión de la correspondencia a la institución. ¿Sí? Y por aquí podemos perfectamente mirar el dibujo donde el ciudadano llega a ventanilla, la persona de ventanilla radica, escanea la información, la distribuye internamente, reasignándola, ¿sí? Y al reasignarla, entonces la persona encargada del área que está gestionando reacciona, controla y le envía la dependencia, y aquí se ve la manera de cómo se gestiona la información. Entonces tenemos también dentro de la herramienta Orfeo tenemos unos manuales donde nos aparecen los instructivos cuando tenemos dudas de cómo ingresar la información de salida, interna, externa, radicación de salida, radicación interna, radicación de entrada, cómo asociar un radicado, modificar un documento, instructivo del expediente, instructivos cómo aplicar la tarea en los documentos, cómo reasignar, devolver o informar un documento, cómo agendar, entre otros pasos, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo sobre eso. Por ejemplo, acá tenemos el manual de radicación de salidas, ¿sí? Entonces ahí nos muestra los pasos, los módulos que debo ingresar al Orfeo
seleccionar la plantilla de salida. ¿Sí? Y entonces acá nos muestra aquí la estructura del radicado. Si vemos los tres primeros números, es el año, el código del área, el código consecutivo y el número 3. Por ejemplo, aquí ya tenemos la identificación. Los radicados de salida están identificados con el número 1, los radicados de entrada están identificados con el número 2 y los radicados de interno se manejan con el número 3. Y aquí una explicación más o menos de que ya tenemos establecido unas plantillas que se deben respetar para las comunicaciones externas de las empresas y comunicaciones externas a los ciudadanos. Son plantillas ya planeadas y formuladas y ya están aprobadas en calidad. Y aquí vemos la plantilla de radicación de salida, cómo debe ir, qué se debe escribir, no modificar, esto lo da internamente en el sistema, y lo verde es lo que nosotros podemos modificar. Ya lo que está en rojo es porque ya está incluido dentro en el metadato dentro del sistema del Orfeo. Aquí vemos el momento de cómo debemos sacar la documentación. Ya revisamos acá la solución, la selección del remitente. Vemos acá anexar la plantilla del radicado de la salida, nos dan la explicación, ¿sí? Y aquí anexar el radicado en la plantilla y que se ve el radicado, como lo vimos, como lo que nos observó Mayra. Así pasa también lo mismo con los radicados de la documentación que llega a la entidad. ¿Cuál es el proceso? Entonces acá nos señala que llega y entonces entramos al módulo de radicación de entrada número 2, ¿sí? Después se hace la consulta del remitente, selecciona el remitente, la inclusión del dato remitente, selección del dato, inclusión de folios en eso, creación de entrada, y acá, como habíamos explicado, el consecutivo. Como este es un consecutivo que llega, entonces ahí lo podemos observar. Aquí da un ejemplo de la comunicación que nos llegó, que tiene un anexo, ¿sí? Entonces acá, ¿qué pasa? Acá nos dice el paso. Entonces entramos en el módulo de radicación, en la entrada 1, ¿sí? Y se la llama entrada. Aquí vemos ya otra explicación de la información, donde señalamos el remitente, la empresa, ¿sí? Y después al crear, cuando es una entidad, nuevo funcionario, entonces le llenamos los datos y le damos a agregar y crear contacto. Inclusión de datos remitentes. Entonces tenemos unos campos donde tenemos que llenar los datos de las personas, el nombre, la dirección, país, teléfono, el email, NID, celular, ¿sí? Crear y actualizar los datos y cerrar. También tenemos la selección del remitente. Cuando ya tenemos una base de datos con la información, entonces seleccionamos a quién va a dirigir, ¿sí? Y colocamos los mismos asuntos a quien, como dándole plenitud de qué se trata la documentación, y le damos radicar y limpiar. Y aquí está el proceso de inclusión de folios y anexos. Cuando una comunicación la recibimos con anexos, entonces ahí colocamos eso, radicar, y automáticamente en el sistema nos genera el radicado con el código número 2, que es la entrada del documento que necesitamos, ¿sí? Y ya después le damos el caso correcto, ahí nos sale si está mal o está correcto, y ya esta comunicación se distribuye ya para los datos que corresponden. Es un ejemplo sobre la información que tenemos que analizar. Y por último, la subred cuenta también con una política de tratamiento de datos, respetando con base a la ley 1266 del 2008 y la ley 158 del 2012 y la resolución distrital 04 del 2017. A través de eso, con base a eso, entonces se genera la política de la información, ¿sí? Donde la Subred Integrada de Servicios Salud Centro Oriente se compromete a que los procesos institucionales cuenten con la información necesaria
para la toma de decisiones basadas en hechos y datos a través de estrategias y mecanismos que busquen garantizar una planeación adecuada del sistema de información que incluye la seguridad y la confidencialidad de la información, el uso adecuado de las tecnologías, la adecuada recolección y consolidación de la información asistencial y administrativa, la gestión del archivo, el análisis sistemático de la misma y el seguimiento de indicadores, ¿sí? A su vez, a través de esa política se despliegan unos manuales que le permiten a uno guiarse de la manera de cómo tratar esos datos y qué personas tienen acceso a esos datos. No todo el mundo tiene el acceso, incluyendo la parte de gestión documental. Tiene cierta parte de acceso a los documentos de información y otros que no. Entonces tenemos el manual guía de manejo y seguridad de la información electrónica y el manual plan de gerencia de la información. Y eso es todo. Podemos concluir que la SORRE integrada está apuntando a tener un control en el flujo de la información, especialmente las comunicaciones que llegan. Es un proceso que se ha llevado desde que nació y ya ha sido un proceso que ha tenido sus altibajos y bajos, y ya todos ya estamos enfocados en eso. Sí, todavía tiene ahí partecitas de dudas porque hay personas que se saltan, hay funcionarios que todavía se saltan esa trazabilidad de mandar la comunicación directamente al área de las ventanillas para poder radicar y así tener un control sobre la información. Entonces, las comunicaciones es un proceso importante dentro del programa de gestión documental y la gestión de los documentos. ¿Por qué? Porque la ventanilla entra mucha documentación, comunicaciones, derechos de peticiones. ¿Para qué? Para ser tramitadas, y al ser tramitadas permite también generar respuesta, creación de documentos, crear expedientes, y así se maneja el flujo de la información tanto interna como externa de la SORRE. Muchas gracias.